El Apollo Phantom es el patinete eléctrico más potente que he probado hasta el momento. Es un patinete eléctrico poderoso tanto por su tamaño y peso como por su potencia y velocidad. Además, cuenta con frenos hidráulicos NUD, una super pantalla y otras grandes prestaciones que lo hacen muy configurable para cualquier tipo de usuario. No te pierdas el final del vídeo porque te voy a decir la autonomía que vas a poder hacer con tu peso. Te lo voy a contar todo. ¡Comenzamos! Los puños son ergonómicos, de una goma bastante rígida y con un grabado discreto, se cogen bien a las manos, hacen su función. Lleva unos frenos hidráulicos NUD, el tacto es excelente y su precisión en la frenada me ha gustado mucho. Puedes darle la intensidad de frenada que quieras, el freno responde y puedes llegar a pararlo en seco de una forma segura. Todo ello también es gracias a su generoso disco de freno de 160 milímetros perforado. También lleva un freno motor que se puede configurar desde el display en el P11. Tiene 3 modos de intensidad. El modo 1 se nota muy poco. El modo 2 se nota principalmente cuando vamos a cierta velocidad y llevamos un cierto tiempo frenando. Se nota bastante cuando entra en acción. El modo 3 solo es aconsejable para conducciones muy agresivas. Si combinamos el freno motor con el freno hidráulico, nos ayudará a que no derrape la rueda en determinados terrenos, como gravilla, cuesta abajo, ayudando a frenar el motor pero sin bloquear la rueda. A mayor velocidad, más se nota. El timbre quizá no es lo que se merece un patinete de estas características, ya que es de tipo bicicleta. Estaría bien que llevara uno eléctrico más sonoro. En la parte derecha del manillar tenemos el acelerador, de buena calidad, cuyo recorrido es natural y transmite al instante la energía al motor, sin retardos ni zonas muertas. Justo al lado tenemos una botonera. Encenderemos y apagaremos el patinete eléctrico y su gran pantalla o display, dándole 2 toques rápidos al botón central. La pantalla es muy grande y se ven todas las circunstancias de luz y ofrece la siguiente información: la velocidad, el modo de conducción, si está el doble motor activado con la palabra Sport, si tenemos la arrancada con el acelerador con la palabra 0 Start, una pila que muestra la batería restante, tenemos el testigo de la luz y de los intermitentes y el testigo de la velocidad de crucero cuando está activada. Pulsando el botón central nos permite ver los kilómetros realizados en el viaje en curso, los kilómetros totales, los voltios de la batería, los kilómetros restantes antes de agotar la batería y el tiempo de la ruta en curso. Con el botón más o menos cambiaremos el modo de conducción, con una velocidad y potencia diferentes cada uno. Apretando los botones más y menos a la vez, accederemos al menú de configuración, donde entre otras cosas podremos darle mayor o menor intensidad a la luz del display, poner la unidad de medida en kilómetros o milla, arrancar directamente con patada, subir o bajar el porcentaje del rendimiento del motor, del 5 al 100%, modificar la cantidad de aceleración, la cual viene por defecto en 3 y se puede subir a 5, que transforman este patinete de un patinete suave en toda una bestia, activar, desactivar la velocidad de crucero y algún parámetro de configuración más. Tiene muchas configuraciones posibles, permitiendo al usuario, sea su uso, tipo de terreno o peso, adaptarlo a su forma de conducir. En la parte izquierda del manillar se encuentra otra botonera. El primer botón enciende y apaga las luces. En la parte delantera superior del mástil tiene el faro LED, alumbra bastante y se encarga de alumbrar las zonas más alejadas del camino. Su luz abarca bastante y en la base tiene otras 2 luces LED que alumbrarán cerca del patinete. En la parte trasera, la luz roja se encuentra debajo del saliente de la base. Cuando frenamos, parpadea. El sistema de iluminación, sin ser sobresaliente, es mejor que el de la gran mayoría de patinetes eléctricos. Nos permite ser vistos de noche en la ciudad y poder conducir por caminos totalmente oscuros. También podemos activar los intermitentes que se encuentran en la parte trasera. Son efectivos y tienen buen diseño. El último botón activa o desactiva el segundo motor. Solo podemos activar el segundo motor si estamos parados o vamos a una velocidad igual o inferior a 23 km/h. El manillar es ancho para un mayor control en conducciones por terrenos exigentes. El mástil es bastante largo, ideal para los usuarios más grandes y pesados, un patinete que no se les quedará pequeño ni por tamaño ni por prestaciones. A los más pequeños nos da sensación de seguridad.
Para lo grande y pesado que es muy ágil su conducción, tanto por la respuesta que tiene como a la hora de hacer maniobras y giros más cerrados. El sistema de plegado es todo un clásico. Para evitar que el mástil se pueda plegar por accidente, cuenta con un pasador y una pestaña de plástico que sujeta la palanca de plegado. Es un sistema bastante rápido y fiable. Podemos enganchar el mástil a la base con este enganche de metal, muy robusto. Lleva unas ruedas con cámara de 10 pulgadas, algo más anchas de lo normal, son mixtas, por lo que funcionan muy bien, tanto en entornos urbanos como por pistas forestales, caminos de tierra, gravilla, etc. Podemos maximizar su rendimiento hinchándolas al máximo o cerca para terrenos urbanos, teniendo a su vez más autonomía, y algo más flojas para entornos rurales o con muchos baches y mala calzada, para ganar agarre y absorber mejor los baches, etc. Aunque perderemos autonomía y tendremos que tener cuidado en no sobrecalentar el neumático. Lleva dos motores de 1400 vatios de potencia nominal cada uno, haciendo un total de 2800 vatios de potencia nominal. Es el patinete más potente que ha pasado por el canal. Es importante recalcar que este patinete eléctrico se puede adaptar a nosotros en casi cualquier circunstancia o necesidad. Podemos hacer que vaya desde muy brusco, para personas con pesos elevados, grandes, para personas que les guste mucho la potencia, que tengan muchas cuestas, etc. Pero también podemos hacer que sea un patinete muy dócil. Para ello podemos cambiar el modo de conducción. Tiene 3 modos, cada uno con una aceleración y velocidad diferente. Ponerle un motor o el dual motor. Configurar el porcentaje de la potencia de los motores desde el display. Configurar una mayor o menor intensidad en la salida también desde el display. En definitiva, podemos configurar el tipo de patinete eléctrico que queremos conducir en cada momento. Con un motor puede tener una muy buena salida si así lo configuramos. Con 2 motores lo dará todo y se convierte en el patinete eléctrico más potente que he probado. Este patinete puede salir muy bien en medio de una cuesta. Hay que bascular el cuerpo hacia adelante para que la rueda delantera no derrape o lo haga lo menos posible, ya que tiende a hacerlo por la gran cantidad de torque que puede llegar a tener. Ojo a los principiantes o los que no hayan cogido un dual motor, ir subiendo de intensidad y potencia poco a poco. Utiliza el saliente de la base para apoyar el pie y hacer fuerza tanto para acelerar como para frenar en las piernas, no en los brazos y en el manillar. Esto es fundamental para no estresar el manillar. Para probar su potencia fui a la Cuesta de la Muerte, encontramos con una pendiente del 27%. La subió mejor y más rápido que ningún patinete que he probado hasta el momento, pero no pude pasar de 29-30 km/h debido a los baches que tiene la calzada. El patinete es capaz de soportar pesos de 130 kilos. Este patinete es capaz de subir a cualquier persona dentro de su límite a cualquier sitio. Es impresionante la fuerza que tiene. El patinete viene limitado a 25 km/h para cumplir con la normativa de la DGT, pero es capaz de alcanzar la velocidad de 70-75 km/h. Tiene 2 suspensiones regulables tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera, las cuales son bastante blandas y confortables. Tal y como vienen configuradas, son confortables, tienen un buen recorrido, ideales para ir por ciudades o incluso por caminos de gravilla, por baches no demasiado secos y caminos forestales, y así salvar las imperfecciones, badenes, etc. Pero si vas a conducir por zonas más bacheadas o con baches muy secos, es posible que tengas que modificar la dureza de las suspensiones para que tengas el confort deseado. No hay que pretender que un patinete eléctrico sirva tanto a una persona que va por ciudad tranquilamente y a su vez que sirva para una persona, por ejemplo, de 100 kilos que va por el monte a saco y sin tener que tocar absolutamente nada. Lo bueno de este patinete es que te permite configurar tanto las suspensiones, la potencia, velocidad, etc. Estas suspensiones están a la altura de los patinetes premium. Este tipo de patinetes tan potentes, con tan buenas suspensiones y con tanta batería, se disfrutan mucho en rutas por caminos rurales, forestales, grandes subidas, te permiten hacer rutas por la naturaleza y descubrir lugares nuevos y disfrutar del entorno.
La plataforma es larga y ancha, te permite ir cómodamente en cualquier posición. Está recubierta con una goma antideslizante muy fácil de limpiar, está muy bien rematada. La tornillería, algo justita, no es mala, pero para un patinete así uno espera algo más. Los guardabarros tienen un buen diseño, son modernos, actuales, tienen buen tacto, buen material y hacen bien su función. El peso del patinete es de 35 kilos. Es un peso considerable, pero gracias a este peso, las ruedas y las suspensiones permiten tener un aplomo y confort en la carretera impresionante. Su conducción es muy buena y muy estable, pero a su vez ágil. Se adapta tanto a la conducción urbana como a una más rural. El confort es casi comparable al de una moto, incluso en adoquines. Lleva una batería de 21 amperios hora a 60 voltios que me ha permitido hacer una autonomía de 67 kilómetros con los dos motores activos, limitado a una velocidad de 25 kilómetros hora, con un peso aproximado de 70 kilos, mayormente en llano, aunque con alguna cuesta, en otoño, con poco viento y modo de salida 3. Recuerda que tienes un 5% de descuento extra con el cupón Cosas de Patinetes en la web de www.urbin.net, que son los distribuidores de Apollo en España. El patinete, a medida que va gastando batería, va perdiendo un poco de velocidad punta y aceleración, pero hasta el 10-20% es totalmente funcional. Debido a que tiene una gran batería, tiene dos puertos de cargas. Para poderlo cargar con dos cargadores, solo se incluye uno, algo que reducirá aproximadamente a la mitad el tiempo de carga. El caballete, aunque hace su función, lo veo poca cosa para este patinete. Para sacar la autonomía que vas a poder hacer con este patinete eléctrico con tu peso, debes de multiplicar mi peso, es decir, 70, por los kilómetros que yo he hecho, es decir, 67. Y el resultado, dividirlo entre tu peso. Y el resultado de esta operación será la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con este patinete eléctrico. Te dejo el unboxing aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Suscríbete, dale a me gusta. ¡Chao!